ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es realmente un placer para nosotros recibirlos en un nuevo ciclo de encuentro con candidatos de las elecciones legislativas 2021. En esta oportunidad le quiero agradecer muchísimo al doctor Fabio Ketglas, que es diputado nacional, candidato por la lista Juntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, les leo un pequeño párrafo que creo que les puede interesar. Argentina frente a sus desafíos pospandémicos. Esto es el tema a lo que nos vamos a referir. La pospandemia reconfigurará la sociedad global. Argentina tendrá frente a sí oportunidades y desafíos. La agenda que construya determinará su posicionamiento en un cuadro al mismo tiempo complejo e interesante. La posibilidad de aprovechar oportunidades depende centralmente de la construcción de un actor económico reconocido por la sociedad como tal, con relevancia, legitimidad y prestigio. Los emprendedores globales argentinos. Hoy ya existen, lo que se necesita es que se los reconozca, multiplique y se construya una sensibilidad favorable a su despliegue. Esta tarea no es endógena y depende de una perspectiva política que debe ser asumida y sostenida por quienes creemos que Argentina puede recuperarse si combina visión estratégica, estrictez técnica y una nueva épica de reconstrucción. Bueno, el diputado Fabio Ketglas es diputado nacional, como dije, candidato por la lista Juntos en la provincia de Buenos Aires. Él se recibió abogado en la Universidad de Buenos Aires y realizó un máster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y otro en internacionalización de desarrollo local en la Università degli Studi di Bologna. También dirige la maestría en ciudades de la UBA y la maestría en desarrollo territorial de la UTN. Trabajó en territorio con más de 100 ciudades de Argentina y el continente, fue investigador principal del CIPEC y colaboró con la red de ciudades justas, democráticas sostenibles de América Latina. Participa en la vida política intentando combinar convicciones, rigurosidad técnica, construcción de confianza y sentido humano. Aprendió de Raúl Alfonsín a repudiar los planteos mesiánicos y a comprender que la sociedad que anhelamos será el resultado de una ardua tarea cotidiana y no de frases grandilocuentes. Desea contribuir a forjar una democracia mejor, más madura y sobre todo más justa. Bueno, me decía que no lo hiciera tan largo el currículum, pero bueno, Fabio, la verdad que te agradecemos un montón que estés con nosotros y puedas darnos tu visión sobre la Argentina que viene, los desafíos, la Argentina frente a sus desafíos post-pandémicos, así se llama el título de tu charla. Así que muchísimas gracias una vez más por estar acá. Comento al final solamente que Juan Boucher, a quien le doy también la bienvenida, que es nuestro querido periodista socio de la Cámara, es corresponsal de Radio France Internacional y director periodístico de Radio Cultura. Él va a moderar las preguntas que las pueden hacer por el chat o eventualmente a viva voz cuando termine el diputado de hablar. Muchísimas gracias, Fabio. Te dejo la palabra. Muchas gracias a la Cámara por esta generosidad de darnos un espacio para expresar nuestra visión, y gracias a todos los que han detraído un rato de sus actividades para escuchar hoy a la mañana esta ponencia, digamos, ¿no? Bueno, como todos sabemos, y es natural que empecemos por ese lado, aunque sea obvio, la pandemia ha constituido un shock muy grande para la política, para las instituciones, para las familias, para las empresas, un shock a la humanidad. Un shock sobre todo por el hecho obvio de que estábamos en nuestra conversación pública global más alertas a otros riesgos. Si nosotros hubiéramos hecho esta conversación hace 3 años, en la Cámara hubiera sido presencial y seguramente estaríamos preocupados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la posibilidad de inestabilidad en Medio Oriente, la suba abrupta o la bajada abrupta de algún precio de un producto crítico como el petróleo o algún commodity alimentario. Pero difícilmente en nuestra conversación y aún en la de los decisores más significativos se nos podía cruzar por la cabeza que el mundo estuviera prácticamente en estado de alerta por un virus respiratorio. Yo recuerdo, lo cuento un poco con un poco de sorpresa, que
conversando con mi hija que vive en el exterior, en marzo, previo a que se dictara la cuarentena en la Argentina, le decía yo con sorpresa que la cuarentena de Wuhan, que ya se había establecido, con 50 millones de personas cuarentenadas, digamos, con algún tipo de restricción a la movilidad, etcétera, constituía la cuarentena más grande de la historia de la humanidad en ese momento. Y un mes después había 3.500 millones de personas cuarentenadas, o sea, 70 veces más. Entonces, para que nos demos cuenta de la dimensión del shock. Y yo creo que, y es bueno decirlo, que esa sensación de shock está asociada a que nosotros, todos los que estamos en esta sala, pertenecemos probablemente a una de las generaciones que ha disfrutado de la vida más aséptica, por lo menos en Occidente, ¿no? O sea, nosotros no tenemos conocidos o amigos que mueran intoxicados o personas que hayan muerto de enfermedades infectocontagiosas ante el coronavirus. Y si uno cierra los ojos y se pone en situación, se va a dar cuenta que en las últimas décadas la gente, para decirlo de una manera bestial, empezaba a morir de viejo, digamos, ¿no? El advenimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y de las degenerativas, etcétera, lo único que mostraban es que vivíamos cada vez más y que el mundo había conseguido, o sea, la ciencia había conseguido tener todos los sistemas o bastante desarrollados de alarmas, de alertas, de fármacos, etcétera, permitiéndonos vivir en razonable vitalidad hasta los 80 y pico de años, digamos, en promedio y muy habitualmente viendo en países como en España o en Francia, etcétera, un montón de gente en la calle caminando y autovaliéndose muy entrados más allá de los 80 años. Esa generación aséptica de la que somos parte es el resultado de tres grandes cuestiones del acceso al agua potable de manera fluida, digamos, de manera fácil en las grandes ciudades occidentales, sobre todo, de la vacunación masiva contra las enfermedades infectocontagiosas, y bien valga decirse, y del estado de bienestar, ¿no? Del hecho de la inmunidad agregada que genera que un altísimo porcentaje de la población come las calorías que tiene que comer y disfruta de un conjunto de beneficios que tienen un impacto sanitario indudable. Eso, prolongado y consolidado en el tiempo, nos fue llevando a este lugar, que vuelvo a repetir, si estábamos 3 años atrás, y alguien nos invitaba a comer a la casa del amigo, del amigo, de un amigo, del amigo, etcétera, que lo habíamos conocido hace 10 minutos, no íbamos a tener miedo de contagiarnos por pasar al baño, o por comer, o por lo que fuera, digamos. Y esa situación probablemente hizo que el mundo político institucional, lo quiero remarcar esto, no haya estado a la altura de la circunstancia en relación a las alertas de los distintos episodios zoonóticos que ha habido en los últimos 20 años, el H1N1, la gripe aviar, el MERS, el SARS, etcétera, una cantidad de situaciones que eran demostrativas de que todas emergentes en Asia, y que eran demostrativas de que hay un problema en la gestión de cierta relación entre las enfermedades de origen animal y la condición humana. Algunas de esas antecedentes del COVID-19, como el SARS, con gran impacto, pero concentrados geográficamente, y bueno, como pasa siempre que uno no atiende suficientemente bien una alerta, después pasa que ocurre lo que ocurrió, ¿no? Y ocurrió el COVID, este shock que durante 1 año y medio ha tenido en vilo a la humanidad, ha condicionado la economía, ha cambiado la conversación pública y ha puesto en cuestión un montón de cosas, el rol de los servicios públicos, si el modelo de urbanidad futura será igual, bueno, un montón de cosas. Entonces, esta es la situación de shock. Y ahora estamos un poco más tranquilos en el mundo, en general, saliendo de ese shock, a partir, digo ahora, a partir de que las vacunas se mostraron efectivas. Sabíamos que era una cuestión de tiempo, de alcanzar la inmunidad por vacunación masivamente, y los países que la van alcanzando van dando vuelta a la página, no de que esto es un tema terminado, pero de que cada día que pasa es menos gravoso, hay menos riesgo de colapso sanitario, hay la posibilidad de gestionarlo mejor. ¿Por qué
planteo este shock? Porque los 5 desafíos, las 5 cuestiones, los 5 inputs que voy a plantear se derivan de este shock. 4 los voy a plantear más o menos rápidamente y me reservo para el quinto, que es el que me parece más importante y es el en torno a lo cual está planteado la charla, ¿no? El primero de las cuestiones de los desafíos pospandémicos y que tienen mucho que ver con Argentina, voy a plantear como una idea general de que para mí el mundo no va a ser, por supuesto, pospandémico igual que el prepandémico, pero tampoco va a ser tan distinto como algunos lo imaginan, ¿no? Entonces, el punto es analizar cuáles son los matices, los elementos de quiebre. Uno de los elementos de quiebre, y es importante en términos de gestión política, va a ser la centralidad que adquirirá para los estados y para las sociedades la biotecnología. O sea, tenemos un planeta que tiene un stock de agua, tiene un stock de suelo y una capacidad lumínica como energía original, que es un stock también, por más que sea muy abundante. Y con ese stock, digamos, con la combinación, para decirlo de una manera, de esos 3 factores, tenemos que producir alimentos, bioinsumos, garantizar un estatus sanitario, etcétera. Y entonces, y hemos hecho durante los 2 siglos y medio previos a este momento, lo que llamaríamos durante la era industrial, hemos hecho un uso abusivo de algunos de esos recursos. El planeta está claramente en una situación de fragilidad, de inestabilidad, de la cual el COVID es una muestra elocuente, pero también lo es el cambio climático, etcétera. Y en mi visión, de las revoluciones tecnológicas en marcha, la biotecnología va a tender a ocupar un lugar central, ¿no? Porque, bueno, porque tenemos que darle de comer, vamos a tener que darle de comer a 9.000 o 10.000 millones de seres humanos con la misma cantidad de tierra, de luz y de agua, y por lo tanto vamos a tener que ser muy eficientes en el uso de esos recursos, porque la industria, presionada por la sociedad civil, cada vez va a apelar menos a los recursos no renovables y va a tener que apelar más a la emergencia de nuevos materiales o recursos renovables, etcétera. Esto ya está ocurriendo, o sea, hay una revolución biotecnológica en marcha, pero se va a acelerar, digamos, ¿no? Entonces, un país, digamos, esto para ponerlo en una discusión política, si nosotros ya sabemos, digamos, de que ese área del conocimiento va a generar empresas, productos, cadenas de valor, etcétera, asociadas a resolver una situación de fragilidad actual, que es la fragilidad bioeconómica, digamos, un país debería apostar a eso. Argentina tiene ventajas de arranque porque tiene una larga tradición de producción basado en recursos naturales, tiene empresas, tiene redes de conocimiento, tiene profesionales, inclusive tiene empresas de biotecnología de alto reconocimiento internacional, como Bioceres, por ejemplo, pero bueno, es la decisión. Yo presenté un proyecto de ley de creación de una Agencia Nacional de Regulación Biotecnológica. Lo que estoy planteando acá no es qué hay, sino cómo se toma como desafío político el posicionamiento de un país en torno a este tema, que entiendo yo va a ocupar un lugar central en la agenda pública global. El segundo tema, que es más pedestre, digamos, pero que vale la pena ser señalado también, es que el mundo occidental saldrá de la pandemia con los estados muy endeudados. O sea, España en el orden del 140 puntos del PIB, Italia un poco más, 150, Francia también por encima de los 100% del PIB, Estados Unidos por arriba del 100% del PIB, la prolija Alemania bordeando los 90 puntos del PIB, y para no hablar de los países muy, muy endeudados como Portugal o Grecia, que vienen de recientes canjes de deuda, etcétera, etcétera. Estoy hablando de países, digamos, que tienen una tradición cumplidora, que viven países instalados en entornos institucionales donde no se concibe el default, etcétera. Y por lo tanto, creo que el mundo va, como en los 80, a volver a discutir en términos políticos la deuda, digamos, ¿no? Esos estados no pueden destinar 4 o 5 puntos del PIB a los servicios de la deuda todos los años, porque eso los pondría en crisis política con sus propias sociedades. Entonces, este salto de 20 o 30 puntos que dieron todos para atender a las familias, etcétera, van a tratar de que sea sufragado transgeneracionalmente, o sea, que no lo pague solo una generación. ¿Por qué esto es importante?
porque volver a poner, como fue en los 80 y se cerró con el Plan Brady, en discusión política la deuda, a la incumplidora Argentina le da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de que si hacemos todo lo que corresponde, como digo yo a veces un poco caricaturescamente, si nos peinamos bien, nos lavamos los dientes, nos ponemos la corbata, nos lustramos los zapatos, nos podemos poner en la fila de un acuerdo que sea inteligente, interesante para Argentina, porque Argentina precisa lograr un nivel de estabilización de su macroeconomía que requiere necesariamente un acuerdo interesante de largo plazo, disciplinar, ordenatriz, no solo de su deuda pública, sino de todos sus elementos macroeconómicos, pero en este caso puede ser de alguna manera impulsado, liderado por la idea de tener relaciones financieras internacionales ordenadas, ¿no? El tercer punto es un punto importante, muy importante que quiero señalar y del que creo que se va a hablar mucho las próximas semanas, porque la pandemia nos pone en circunstancia de tener que conversar a nivel global sobre una coordinación de políticas, sobre lo que podríamos llamar deberes globales, digamos, ¿no? Todos pensábamos hace unos meses, cuando creíamos que era necesario acelerar la vacunación para aumentar los niveles de inmunización, ¿qué pasaría si algún país del mundo estuviera muy atrasado con la vacunación y ahí se diera una variante que pudiera sortear la inmunidad preexistente y no salir más de esto? Y cuando pensábamos eso, pensábamos en algún país latinoamericano sin acceso a vacunas o en África. Bueno, eso puede ocurrir en los Estados Unidos en las próximas semanas, que tiene medio país sin vacunar a pesar de disponer de las vacunas. O sea, el riesgo de la emergencia, una nueva variante más importante en el mundo hoy es Estados Unidos. Y entonces acá viene un punto que es significativo, porque si todos hacemos toda la tarea, todos nos disciplinamos, todos cumplimos, todos pedimos los certificados, todo, etcétera, y un país como Estados Unidos deja 80 millones o 100 millones de personas sin vacunar y aparecen nuevas variantes, estamos en un problema. Así como alguien puede plantear, che, es un problema que no haya control sobre los mercados húmedos en el sudeste asiático y en China, porque pueden aparecer crisis zoonóticas, alguien con la misma legitimidad y bajo el mismo razonamiento podría decir, y que un país de 350 millones de habitantes que dispone de vacunas no vacune a la mitad o a un tercio de su población y emerja nueva variante, también es una irresponsabilidad. Entonces acá viene un tema que es el tema de la coordinación de políticas públicas y los deberes recíprocos. Yo creo que la globalidad está a las puertas de empezar a pactar deberes recíprocos, que en un montón de materias el mundo lo viene haciendo desde antaño, pero con un nivel mucho más estricto en el monitoreo de políticas públicas, ¿no? O sea, países que se van a decir a unos a otros, si vos no lográs que el 90% de tu población tenga agua potable, yo no comercio con vos. Yo ahora para ir a algunos países en África me tienen que poner unas vacunas, porque así lo establece el sistema migratorio argentino y del país receptor. Me ponen unas vacunas. Pero eso es como individual, pero podría pasar que alguien diga, no dejo entrar ningún turista de tu país si vos no lográs por lo menos el 90% de vacunación de la vacuna BCG, qué sé yo, no sé. Lo que quiero decir es, estamos a las puertas no de una gobernanza global, que sería como mucho decir, pero sí por lo menos de un nivel más alto de coordinación de políticas públicas, porque, bueno, porque hay un costo de la descoordinación que es muy alto, ¿no? El mundo pagó un costo en términos de puestos de trabajo perdidos, puntos del PBI perdidos, etcétera. Y en cualquier caso hay un alineamiento de intereses, porque no es solo los intereses políticos o del Estado. Acá están los actores económicos, los sindicatos, etcétera, que se van a alinear pidiéndole a sus entidades políticas alcancen estándares más altos de coordinación, porque si no la vida va a ser invivible, digamos, ¿no? En términos de esta fragilidad asumida. El cuarto punto es un punto muy importante para Argentina, que es el tema de la inevitable para mí tendencia que ya se viene dando hace meses y se puede medir en países donde el mercado inmobiliario llegó funcionando bastante normalmente, como en Canadá y en los Estados Unidos, esto ya es muy evidente, de este proceso de reconfiguración territorial
impulsado mucho por el teletrabajo, ¿no? Esta idea de que si yo tengo un trabajo que puedo ir una vez cada 15 días físicamente a la oficina, puedo vivir a 300 kilómetros de mi oficina. Y esto ya se está dando en todo el mundo, en Argentina, en Europa, era una tendencia incipiente en algunos lugares y se aceleró con la pandemia. De alguna manera dialoga contra el cambio en la base tecnológica de producción, en el sentido de que las metrópolis son una derivación, o sea, el gigantismo urbano es una derivación del industrialismo y de la economía de aglomeración, y este proceso a través del teletrabajo, de desmetropolitanización, es una derivada de la economía reticular o de la economía basada en la información, ¿no? Bueno, en ese sentido, para Argentina también es una oportunidad maravillosa, porque podría la tecnología hacer por el federalismo lo que no pudo hacer el sistema institucional a lo largo de estos 2 siglos, ¿no? Pero bueno, esto tiene mucha tela para cortar, yo dejo el título por si alguien después lo podemos conversar, pero es un tema importante. Y por último, el tema que yo considero más importante en términos políticos, y por eso lo dejé para el final, ¿no? Yo entiendo que está roto con distinta intensidad y con distintas manifestaciones, y lo que voy a decir, dicho en una cámara francesa, hasta me da un poco de pudor, pero está roto el pacto de gobernabilidad del industrialismo clásico, ¿no? O sea, el estado de bienestar es el nombre que le dimos también a un pacto de gobernabilidad acerca de cómo distribuir los excedentes de la economía industrial por vía de la captura fiscal y el financiamiento de servicios públicos universales, inclusive de las transferencias directas, etc. Ese pacto está roto porque la economía se transnacionaliza de una manera acelerada, con la posibilidad de las deslocaciones, esto todo es previo a la pandemia, por supuesto, con la incorporación, se rompió, se, se deterioró mucho las ratios de la relación capital-trabajo a partir de la incorporación masiva de trabajadores asiáticos, africanos y latinoamericanos al mercado de trabajo global. Y en cualquier caso, en mi visión, esta es una visión, me parece un poco infantil, un poco banal, la idea de intentar a reconstruir ese pacto de gobernabilidad. Y acá viene el punto, no es que no necesitemos ningún pacto, lo que no nos sirve es más ese pacto, porque los grandes generadores de empleo ya no es la industria escalar, porque la, la organización social o la división social ha tomado una configuración multiforme, porque la pulsión de movilidad de los recursos, no solo de los recursos financieros que se mueven en un segundo, sino de los recursos humanos, es mucho más alta que frente a economías que eran más territorializadas. O sea, hay un montón de factores que muestran que no se va a poder reconstruir el pacto de gobernabilidad económico que, que ya lleva 70, 80 años, de los cuales 30 fueron gloriosos, como todos sabemos, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, y los otros 30 fueron relativamente convulsos, y la emergencia, digamos, de China alterando el mapa económico mundial de una manera decisiva, pero lo cierto es que en el nuevo contexto tiende a emerger un actor que no es totalmente distinto a su predecesor, pero que tiene algunas características distintas, que yo lo llamo el emprendedor global, ¿no? El emprendedor global no es el empresario burgués de la economía industrialista clásica, sino que es distinto en su formación, en su configuración cultural, en su pulsión por el riesgo, en su visión del mundo y por supuesto construye empresas que son distintas, son empresas en general centradas en la información, son empresas que son globales desde su visión desde el primer momento, son empresas del conocimiento todas, digamos, no, las ventajas de posicionamiento no están vinculadas a la rutinización de procesos, que por supuesto es muy importante en toda producción económica, pero sino que la agregación de valor está más centrada en lo disruptivo. Son empresas que valoran más en ese sentido, justamente porque el valor está en lo disruptivo, la adaptación a un mundo cambiante, que el intento, digamos, de internalización de los datos de la mundanidad, etc. La Argentina tiene una serie
una pequeña bolsa de emprendedores globales, pero tiene mucha dificultad para formar nuevos, para que no tener, me gustaría a mí que haya miles, porque está muy puesta en cuestión, históricamente en la Argentina, la condición empresarial. Y esta figura del emprendedor global, que a escala global podríamos llamarlo Jeff Bezos o Elon Musk, y a nivel local uno podría llamarlo Marcos Galperín, para decir de una manera, esta figura del emprendedor global es un empresario que desafía la ciencia y la técnica, que es provocador, pero es un empresario, en cualquier caso busca utilidades, la capacidad de incidencia económica o de desafío tiene que ver con el capital que acumula, etcétera. Y en Argentina está muy cuestionada la condición empresarial, y yo he tratado en estos 4 años, y si soy reelecto voy a seguir intentándolo, estoy en una cámara empresarial, de más allá de reivindicar la racionalidad económica, que en la Argentina tiene muchos voceros, la idea del equilibrio presupuestario, de una economía más integrada al mundo, etcétera, particularmente la reivindicación del rol del empresario, ¿no? Particularmente, no hay una economía competitiva sin empresas, no hay recaudación sin empresas, no hay empleo sin empresas, pero sobre todo nosotros precisamos conformar una masa de nueva empresarialidad que esté vinculado a esta idea de emprendedor global, digamos, que ya sea por la industria IT, por la biotecnología, por el diseño, por la generación de nuevos materiales o por lo que fuera, se inserte en las cadenas de valor que tienden a ser más rentables o que aparentemente tienen un fuelle de futuro mucho mayor que la industria repetitiva y tradicional. La Argentina tiene algunas ventanas de oportunidad en ese sentido, pero lo que no ha tenido Argentina hasta ahora es una visión política que capture la idea de decir, si queremos ser un país más próspero, precisamos tener muchas más empresas, y las empresas que van a nacer tendrían que ser más parecidas a estas, vinculadas al futuro, que a las empresas de tipo tradicional, digamos. Obviamente también es importante la innovación dentro de las empresas tradicionales, no hay que descartarlo eso. Pero digo, como discurso simbólico, la idea de la reivindicación de esta figura política, que es el emprendedor global, y no tanto el empresario nacional, que era visto como un empresario que quería que el Estado lo proteja, y que estaba anclado en el pacto de gobernabilidad de una economía y de una sociología que existe, pero que es crecientemente declinante frente a la emergencia de una economía y una sociología novedosa que vamos a tener que aprender a decodificar, a interpretar y a gestionar. Bueno, yo no los quiero aburrir más porque ya ocupé mi media hora, y vuelvo a agradecer a la Cámara por este gesto de invitarme. Quedo a vuestra entera disposición. Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, por esta exposición brillante, te diré, y pareció muy interesante los 5 puntos que presentaste, y presentando además una visión global a mediano y largo plazo, o sea, alejándote de las contingencias actuales, aunque sea una visión de los desafíos de la pospandemia. Me parecieron de los 5 puntos que en realidad los 4 primeros estaban bien identificados, el quinto eran quizás 2, entre el pacto de gobernabilidad y el rol del nuevo empresario, pueden estar vinculados, pero son como 2 puntos, me pareció, o sea, sí lo vi. Ahora, mi primera pregunta, aparte de te agradecemos mucho haber presentado esta visión, ¿cómo articulamos esto, que son los desafíos y lo que se viene ahora en la era postpandémica, con los problemas actuales urgentes de la Argentina, que hay que resolver? Y estamos en este momento, no quiero que empecemos a hablar de la política electoral, porque aunque quizás un poquito sí, entre las PASO y las legislativas. ¿Cómo se articula esta presentación con lo que viene inmediatamente, el 14 o 12 de diciembre, las elecciones, los 2 años que vienen, y la agenda argentina de los próximos años? Bueno, mucho va a depender del resultado de las elecciones. A mí, yo que soy históricamente un gran errador de pronósticos, en este 12 de septiembre, contrariando a todo mi entorno, acerté, y todos se me reían,
Y yo lo que advertía es que yo creo que es un voto no coyuntural y no es un voto que muestre una gran adhesión a la oposición, quiero decir, ¿no? O sea, hay un porcentaje de la sociedad que decidió con qué voto puedo lastimar más a un modelo en que empieza a evidenciarse algo que es la peor de las circunstancias para la política, que es la idea de que ya no discutir de si está bien o está mal una medida puntual o la otra, un gesto puntual el otro, que este modelo no tiene mucho más para dar, ¿no? O sea, la idea de la Argentina ha llegado a un lugar de agotamiento, yo diría socioinstitucional, ¿no? La sociedad está agotada frente a los resultados muy pobres en general de estos 40 años de democracia, y las instituciones no han mostrado creatividad, sentido trascendente y visión como para en ese momento buscar la energía que faltan para movilizar a jóvenes, a talentos, a familias, a empresas, hacia cosas de valor, hacia una vida comunitaria más rica, hacia una conversación cívica más tolerante, hacia una producción académica más calificada, hacia las cosas que una nación que, que lucha por la dignidad de sus habitantes debe hacer, ¿no? Entonces hay un estado de agotamiento. ¿Eso es bueno, es malo, es regular? Yo creo que para poder pensar fuera de la caja, para poder poner una palabra disonante, para poder atreverse a alguna cosa, digámoslo más prosaicamente, para poder cruzar el océano hay que animarse a dejar de mirar la orilla. O sea, los navegantes, ustedes tienen clara la diferencia entre Colón y los navegantes portugueses, ¿no? Los navegantes portugueses venían bordeando el África, eran enormes navegantes, con unas cartas de navegación espectaculares, con una tradición navegante probablemente de las más excelsas de la época. Sin embargo, hubo uno que se animó a no bordear la orilla, ¿no? Y entonces se descubrió América. Entonces, yo creo que la Argentina, para poder conquistar un nuevo horizonte de conversación pública, para poder conquistar un nuevo estatus de respuesta, tenemos que animarnos a dejar la orilla atrás. Y la orilla que tiene que dejar Argentina la está dejando. Lo que pasa, si queremos nos enteramos, si no queremos no nos enteramos. Que son una serie de elefantes blancos que toda mi vida pública estuvo dominada por una serie de elefantes blancos. Porque uno puede decir, si defendés a las fuerzas de seguridad, sos de derecha. Eso ya nadie, yo se lo digo a un joven y se me ríe en la cara. Dice, no, bueno, habrá policías buenos, policías malos, es otra discusión, pero que tiene que haber seguridad en el espacio público ya no lo discute más nadie. Y que esa seguridad no se autogestiona y que por lo tanto precisamos fuerzas de seguridad calificadas, tecnificadas y controladas, por supuesto, para que sean. Entonces, la idea de que un servicio público no anda o una cosa, hay un área de carencia, y entonces yo voy y digo, ¿y va a venir el Estado y lo va a resolver? Si tengo una audiencia de menos de 30 años, las risotadas duran hasta Pascua. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno en el sentido de que hayan dejado de creer en Papá Noel. En ese sentido es bueno. Yo creo en el Estado, creo en los servicios públicos de calidad, etcétera, pero que una parte de la sociedad argentina haya dejado de creer como respuesta automática, muestra de quizás estemos a punto de abandonar la orilla, de que siempre miramos por el mismo lado en búsqueda de las respuestas. Ahora, cuando uno abandona la orilla, que toma un riesgo descomunal, no lo puede hacer imprudentemente. O sea, tiene que valerse de todo el conocimiento disponible. Entonces, Argentina tiene que hacer un esfuerzo por valerse de toda su larga experiencia, nuestra larga experiencia de fracasos, debemos tomarla como un activo. Entonces, el activo de la larga experiencia de fracasos debería ser que el Estado esté jerarquizado, profesionalizado y funcione, es importante. Que haya estabilidad macroeconómica y por lo tanto tengamos un presupuesto financiable, es importante. Que nuestro sistema fiscal no sea un pandemonium para familias y empresas, es importante. O sea, si nosotros de estos 40 años, que nuestro régimen laboral no bloquee la contratación, es importante. Argentina es el raro caso de que tiene dificultades para generar empleo, aun cuando la economía crece.
O sea que Mm. eso es muy demostrativo de que nosotros tenemos que abandonar la orilla. Ahora eso no significa hacer cualquier cosa, ser desprejuiciado, etcétera. Digamos, el sistema institucional argentino va a mostrar su real madurez si dentro de nuestra democracia institucional tenemos la capacidad de pensar fuera de la caja y después del triunfo electoral, que yo creo que va a haber un triunfo electoral de Juntos en noviembre y que se va a ratificar categóricamente en el año 2023, bueno, nuestro programa no debería ser la prolongación mortecina de esto que la Argentina ha traído hasta acá, ¿no? Tenemos que animarnos y animarnos pedagógicamente a explicarle a la sociedad argentina por qué no se pueden dilatar más los cambios y porque se necesitan cambios de profundidad y que probablemente haya algunos cambios que rápidamente muestren un efecto dinamizador, etcétera, y otros tarden más, y ahí es el rol de la política, de explicar el sentido. Cuando uno sabe el sentido, está más dispuesto a remar en el medio del océano, volvemos al océano, que si uno no sabe para dónde va. Digamos, si uno sabe para dónde va, los esfuerzos tienen sentido. Si uno no sabe para dónde va, ningún esfuerzo tiene sentido y por supuesto la tripulación se revela. Entonces hay que conducir abandonando esa orilla hacia construir una nueva Argentina, digamos, para decirlo de una manera, que es más productiva, más tolerante. Y ahora, este país fue un país que despertó, digamos, internacionalmente, el asombro internacional, cuando durante 50, 60, 70 años se propuso ser un país tolerante, educado y productivo. Entonces, ese sería un buen eje para recuperar, ¿no? Esos bloqueos, justamente, Fabio, que señalás como el estado no profesional que tenemos hoy, la falta de estabilidad macroeconómica, el régimen laboral, son elementos justamente que impiden ese cambio, ¿no? Que son los que nos retienen en la orilla. ¿Vos ves la posibilidad de que se inicie un cambio porque gran parte de la sociedad aparentemente ya no cree en lo que existe hoy y quisiera otra cosa, aunque no sepa muy bien qué? Y lo que veo al escucharte es que vos pensás que Juntos por el Cambio, puede ser el vector de ese cambio, de esa preparación de la nueva Argentina. Y ahí yo me pregunto si puede ser tan así, porque me imagino que hay factores de resistencia incluso dentro de la coalición hoy opositora. De hecho, cuando se ve lo que hicieron en el gobierno hace 4 años, durante esos 4 años, hay muchas cosas que no indicaban que se iba a salir de los caminos tradicionales de la Argentina. Yo creo que, yo ahora voy a entrar en el tema más político, pero en el tema voy a hacer una breve introducción sociológica. Creo que la situación actual y la de hace 4 años o 5 años atrás es diametralmente distinta. Diametralmente distinta, en algunos casos para peor, ¿no? Porque Argentina tiene en el medio un nuevo default, etcétera, o sea, no para mejor. Pero en términos sociales, digamos, ¿no? O sea, sobre todo esta convicción de que esto no va a ningún lado, que a fines del 2015 yo no sé si era tan clara, digamos, ¿no? Y que empieza a ser muy clara. Respecto de si ahora, dicho esto, no hay ninguna duda que en Juntos por el Cambio, y voy a tratar sin que esto suene excusa, voy a tratar de explicarlo, hay factores de resistencia, pero Juntos por el Cambio representa a un espacio social muy heterogéneo, que son los productores rurales, los profesionales urbanos, la gente mayor que está más vinculada a su adolescencia, a la recuperación democrática o su juventud, etcétera, por edad, por actividad, por niveles de ingreso, ni hablemos, ¿no? O sea, Junto por el Cambio hace elecciones muy buenas en barrios humildes de alrededor de Córdoba y hace elecciones muy buenas en Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, por niveles de ingreso. O sea, una coalición tan heterogénea normalmente tiene que tener una disputa interna porque claramente Gerardo Morales no representa lo mismo que María Eugenia Vidal, que Patricia Bullrich, digamos. Entonces eso es así. Y nosotros, por ejemplo, los empleados públicos que efectivamente trabajan en la administración pública de las provincias del norte y que en esa provincia son la clase media,
por nivel de ingreso y que aspiran a que sus trabajos vengan consolidados y perfeccionados, porque no son los empleados públicos ocasionales, sino que son personas que han hecho una carrera en el sector público. Para nosotros, que son muchos de esos son votantes del gobernador Valdés o del gobernador Morales, son personas muy importantes como ciudadanos, como votantes, sus intereses son importantes, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? El Frente de Todos también es heterogéneo, pero es menos heterogéneo. Juntos es muy heterogéneo. Y ahí se precisa, si para algo sirve la política, y si por algo, pues si en alguna esquina la política con la literatura se juntan, es porque se precisa concebir una visión. Sin visión, porque todo el mundo dice la Argentina necesita un plan. Entonces yo siempre respondo, ¿un plan para ir hacia dónde? O sea, primero tenés que definir hacia dónde vas y después hacer el plan. Si yo voy para La Quiaca, el plan es uno, si voy para Comodoro Rivadavia, el plan es otro. Entonces, si la Argentina está como en un momento ahora de lucha de visiones. Entonces, hay una visión en la Argentina vinculada a vivir con lo nuestro, la empresarialidad siempre tiene que dar explicaciones, la idea de que el empresario siempre está al borde de ser un explotador, un evasor o un contaminador, la idea de que los elementos identitarios y diferenciadores de la patria nos hacen excepcionales, que el mundo es una amenaza. Y en el otro punto, con todo lo que es difuso, esto puede decir, el mundo es una oportunidad, las personas creativas son un valor, ya sean artistas o empresarios, es un valor para una sociedad, la sociedad es plural, los rasgos identitarios de una sociedad se modifican con el tiempo, con los usos y las costumbres, y por lo tanto no hay que enamorarse, sino que solo hay que interpretar que el mundo cambia. La ciencia es muy importante en el más cabal sentido del término porque nos agrega valor en la comprensión del mundo y en la producción de bienes y servicios útiles, etcétera, etcétera. Estas dos visiones del mundo están en disputa en Argentina. Y en Junto por el Cambio, yo no soy yo soy muy tolerante en términos políticos, pero no soy condescendiente con una visión que creo que nos condena al atraso. No es un problema, pero o sea, yo me llevo muy bien y no he tenido pleitos personales con ninguno de mis colegas de la Cámara de Diputados y no emito exabruptos y creo que la conversación política requiere de tolerancia recíproca, de paciencia y de conversación. Pero yo tengo convicción de que la profundización del populismo consolida un modelo de atraso en Argentina, un modelo, y frente a eso no hay que con educación y con criterio decir, hay que construir ¿y por qué digo? Porque creo que no es incluyente, o en el mejor de los casos, es incluyente en una realidad muy paupérrima. Entonces, esto es una cuestión de sistema de preferencias. Yo prefiero que vivamos en una sociedad más próspera, aunque sea más controversial. Y para eso tenemos que tomar riesgo. Y tomar riesgo es lograr que muchos argentinos, no algunos, que muchísimos argentinos se enriquezcan. Para que muchos argentinos se enriquezcan tenemos que ordenar la macroeconomía, estimular la generación de empresarialidad, vincularnos al mundo como oportunidad, etc. Eso hay que transformarlo en bandera y en liderazgo político, no en conversación de salón. Ok, gracias. Mira, para retomar el hilo, no es mi opinión, pero mucha gente te dirá también, en realidad en 2018, 2019 muchos argentinos se empobrecieron y también por eso hubo el voto que hubo. Tengo una pregunta acá de Enrique Prini de Corena, que más o menos la estás contestando. Dice, ¿ves que se pueda ir armando un camino y plan desde noviembre hasta 2023 y ganar allí las elecciones con Juntos por el Cambio? Sí, creo que ahí se está trabajando mucho en eso, ¿no? O sea, las 4 fundaciones de los 4 espacios políticos yo soy parte de instancias colaborativas entre las 4. Nosotros llegamos al gobierno en el 2015 un poco, como diría un amigo, nos conocimos yendo al altar, digamos, ¿no? Y las experiencias exitosas, claro, las experiencias exitosas de las alianzas en América Latina, con sus críticas del día lunes, digamos, pero la concertación chilena y al Frente Amplio Uruguayo,
son alianzas que entre el momento de su constitución y el acceso al gobierno pasó mucho tiempo. Nosotros nos constituimos en mayo del 2015, después de marzo, de Gualeguaychú en marzo, y llegamos al gobierno en diciembre muy, muy aceleradamente. Creo que nuestra experiencia que yo juzgo en muchísimos aspectos fracasada en el gobierno, es una experiencia de aprendizaje, donde hay un montón de cosas destacables, pero lo más destacable tendría que ser en nosotros una actitud de aprendizaje sobre la relación sobre todo sobre estos dos puntos. El tipo de vínculo con la sociedad que queremos constituir, uno, y dos, la velocidad de las transformaciones para que sean efectivas. Estos dos temas, ¿no? O sea, las transformaciones para ser efectivas también tienen que poder materializarse en... Voy a poner un ejemplo positivo. Nosotros dijimos, vamos a hacer las low cost, adecuamos los aeropuertos, etcétera, otorgamos las concesiones, la gente viajó y era evidente que eso era bueno, digamos, ¿no? Porque la gente viajaba en las low cost y ya no había más nada que explicar desde la política. Viajaba en algo bastante parecido a los aviones tradicionales, a un tercio del precio, iba a visitar a su sobrino, a su primo, o se tomaba un fin de semana largo. Entonces, si nosotros hubiéramos estado la autopista del Bajo, ¿no? Se licitó, se hizo el plan de obra, se llevó adelante, bueno, ahora van los camiones y no se atasca más el tránsito porque los camiones van por abajo, etc. Ya está. Entonces, los cambios también precisan una intensidad para que la sociedad acompañe los procesos y vea materializado hacia dónde se va, ¿no? O sea, entonces hay que, esto pone esto por fuera del debate, si gradualismo, shock, etc. Nosotros tenemos que tener, si la visión está clara también es más fácil comunicar. Si la visión no es clara, comunicar es un chino. Seguro. Al hablar recién de la alianza que había apenas conformado cuando llegaron al gobierno, es novedad que los radicales, por ejemplo, han tenido un lugar limitado durante los años de gobierno con respecto al que pretenden aparentemente tener ahora. Algunos ven justamente aparte del rechazo al gobierno actual, en el éxito relativo de Juntos en las PASO, el hecho que hay un revival de un progresismo radical. ¿Te parece que ese puede ser uno de los elementos del cambio futuro? Eso es la pregunta. Y después agrego otra cosa que ya, con lo cual ya he hablado con radicales y progresistas de Juntos. ¿Cómo vencer la resistencia de los gremios, que son todos peronistas y que justamente son los que más luchan contra cualquier tipo de reforma laboral? Es un punto muy específico. Yo creo a ver, hay un punto con el tema del progresismo, ¿no? Y viene a cuento porque justo ahora hay como una ola, ayer se terminó de votar en Italia y en toda Europa después de lo de Schulz, etc. Yo creo que Europa no va a enfrentar esta crisis como la del 2008, va a generar más gasto con este tema del acuerdo verde, etc. Y hay un pensamiento estratégico que se está conformando de bases de institucionalidad económica sólida, pero que en el margen poder operar sobre evitar, digamos, la cronificación social, que era un problema que, lo digo porque nosotros consumimos mucho la agenda europea, que era un problema al que Europa se iba asomando, digamos, países con un estándar económico alto, muy bueno, etcétera, pero con tasa de innovación ya baja, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema para adelante, porque decís, bueno, ¿qué somos? ¿Un parque temático? No, o sea, tenemos que innovar si queremos ser parte de la conversación política global, tenemos que innovar, tenemos que ser incidentes, etc. Yo creo que en América Latina, que tenemos una deuda social enorme, no es banal, digamos, la discusión sobre la construcción de derechos y no es banal la cuestión del progresismo. Pero, voy acá a poner un pero muy grande, en la Argentina no hay nada más progresista para la Argentina actual que la Argentina recupere su moneda.
Entonces, el factor, digamos, el factor de tranquilidad, de emergencia de largo plazo en la visión de las familias y de las empresas, de consolidación de relaciones humanas, de atracción de talentos, o sea, que podría significar para la Argentina tener un shock estabilizador, es de una naturaleza notable, digamos. O sea, y por lo tanto, si me preguntan rápido, lo más progresista en la Argentina es empezar por los palotes, digamos, ¿no? O sea, la discusión, y claro, porque si no todo es, porque si no es como el kirchnerismo, que es todo, la derivada, la degradación progresista de una economía que no funciona es el anuncismo, ¿no? Anunciar cosas que sabemos que no van a ocurrir porque el Estado no funciona, no hay moneda, etc. O sea, Maduro y Cristina se parecen en algo, en que anuncian grandilocuentemente cosas que sus economías no pueden sostener porque los fundamentos económicos no pueden sostener ningún anuncio, ni para un lado ni para el otro, porque no hay moneda, etc. Entonces, Argentina tiene que evitar esa catástrofe y asumir los que creemos, yo que creo que debe haber bienes públicos y que creo que el Estado tiene que hacer cosas para garantizar la cohesión social. Soy culturalmente liberal, por supuesto, y soy, como decía Willy Brandt, ¿no? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, nada más, ¿no? Pero en esa perspectiva, creo que lo más necesario para Argentina hoy es, en términos progresistas lo digo, es recuperar un sentido de estatidad que empieza por tener un rigor presupuestario importante que nos permita a todos, sentirnos que vivimos en una sociedad eh, un poquito más previsible. ¿El freno de los gremios? Ah, y los gremios. Yo voy a decir una cosa que quizás no me crean ustedes. Los gremios están esperando una propuesta sensata. En la Argentina, los gremios hoy tienen tanto miedo como los empresarios, en el caso de los gremios, a que desaparezca como está, desapareciendo mes a mes, su base de sustentación, porque pierden afiliados, etcétera, y están esperando una propuesta sensata, no una propuesta para la campaña electoral que aparezca en los diarios, sino una propuesta con ellos para negociar probablemente una negociación que no, si uno los involucra como parte de la solución puede no ser tan radical, pero en política las opciones de segundo orden sostenibles son mejor que las de primer orden no sostenibles. Okay. Bueno, bueno, yo tendría más preguntas. Veo que en el chat no hay en este momento. No sé si alguien quiere expresarse quizás para una última pregunta, porque estamos muy cerca de finalizar el periodo, el tiempo que habíamos previsto para esta charla. No sé qué te parece, Liliana. Y no, le quería agradecer al diputado realmente que Glass, porque fue clarísimo, muy interesante, nos quedaríamos horas escuchándolo, la verdad que es un placer. No, yo creo que, no sé si hay alguna pregunta, si nadie se expresa, iríamos dejando acá. Yo te quiero agradecer, Juan, también la moderación, y al diputado Glass, muchísimas gracias. No sé, Fabio, si querés saludar al auditorio antes de que dé el saludo final yo. No, simplemente que me he sentido muy a gusto y que, bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten en el Congreso, esperando que puedan seguir contando después del 10 de diciembre. Ojalá que sí, ojalá que mucha gente vaya a fiscalizar también, que creo que es importante que la verdad salga a la luz, ¿no? Que realmente los resultados de la votación sean los que deban ser, la verdad siempre, porque eso que decías de Maduro y Cristina, si uno hablara con la verdad esas cosas no pasarían, pero bueno, la verdad a veces está un poquito vapuleada, así que ojalá que muchos podamos, yo me propongo ir a fiscalizar como fue en 2015, ojalá que podamos fiscalizar los que más podamos, así sale la verdad a la luz. Un beso grande desde acá. Muchísimas gracias, Fabio, por estar con nosotros y contamos con vos en el Congreso. Ojalá que puedas hacer muchas buenas cosas. Muchas Gracias. gracias, muy interesante, Fabio. Muy Adiós. interesante. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.